Alabado sea el Señor. Arrepentimiento en Apocalipsis capítulo 1 versículo 3, a la gloria del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice el pueblo del Señor conmigo. Amén. No parecen hispanos. Y dice el pueblo del Señor conmigo. Ahora sí se oyó. Magali, dime en el chat si se oyó. Magali, dime ahí, mira, si se oyó en el chat ese amén del pueblo. Aleluya. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está bien lejos. Porque el tiempo está cerca. Diga, habla mi vida, Señor. Señor, habla mi vida. Dígaselo al Señor. Pueden sentarse. Oh, gloria al Señor. Bienaventurado, feliz significa bienaventurado, ¿verdad que sí? Bienaventurado significa más que feliz, significa dichoso. Dichoso el que lee. Dichoso el que lee. La realidad es que vivimos en una era donde muchos no quieren leer, donde muchos no quieren leer prácticamente nada, porque la tecnología les ha quitado el tiempo de leer. Claro, hay un gran por ciento de personas que mantienen la costumbre de el leer. Qué lindo era cuando leíamos diferentes libros que nos presentaban en las escuelas, y cuando eran historias y novelas de la literatura universal. Qué hermoso era uno poder leer e imaginarse en su mente cómo eran los personajes y cómo era el escenario donde uno estaba, de lo que uno estaba leyendo. Era algo enriquecedor. Recuerdo, yo no llegué a vivir esa época, pero algunos hermanos que estén aquí, que no voy a tirar al medio, si la vivieron, donde escuchaban por la radio las diferentes historias y novelas que presentaban en la radio, y usted simplemente las escuchaba y en su mente usted imaginaba cómo era el panorama y el ambiente. Pero la tecnología nos ha quitado el tiempo de leer. Tan es así que muchos dicen: ¿por qué yo tengo que leer algo que yo puedo sacar de la televisión más rápido? ¿Por qué tengo que leer una información que la televisión me la da enseguida? Pero lo que no sabe la gente, y la gente no entiende, que solamente la televisión te da el titular o te da un extracto conveniente a ello de la noticia, pero no te dan la información completa. Para usted saber la información completa, tiene que ir a buscarla y leerla y poder interpretar qué es lo que realmente es la noticia o el proyecto presentado o la idea presentada. Usted tiene que leer. ¿Sabe que esa misma costumbre se está pegando en el pueblo del Señor? Nosotros vivimos de lo que escuchamos, pero son muy pocos los que se toman el tiempo de abrir la Biblia y ponerse a leerla con cuidado y con calma. Estamos alimentándonos de lo que estamos escuchando por ahí. Y hemos convertido hasta pasajes bíblicos o versos bíblicos en refranes. Y a veces ni siquiera sabemos si están bien dichos o no, si están bien interpretados o no. Simplemente repetimos como el papagayo lo que otro por ahí dijo o predicó o expresó, pero no lo confirmamos. No lo confirmamos. Sin embargo, el apóstol Juan, cuando escribe este libro maravilloso que mucha gente le tiene miedo, el libro de Apocalipsis, él comienza diciendo en el versículo 3, o sea, en los comienzos del libro, ¿qué está diciendo el apóstol Juan?
es dichoso, es bienaventurado, es feliz aquel que lee, aquel que puede leer directamente y entender y escuchar las palabras de la profecía. Y no simplemente leerlas y escucharlas, sino ponerlas en práctica, amarlas, guardarlas. Y más que amarlas y guardarlas, que dice la Biblia con guardar, obedecer. Porque el término guardar en la Biblia lo que significa es obediencia. El que me ama, mi palabra guarda. O sea, el que me ama, mi palabra obedece. Entonces Juan está diciendo, el que obedece las palabras de la profecía es dichoso y bienaventurado, porque el tiempo está cerca. La implicación clara y contundente es esta: el que lee la profecía sabe cómo debe prepararse, porque le queda poco tiempo. El que no lee sigue viviendo como si nada pasase, como si nada pasara. Pero el que lee el libro de la Biblia, el que lee las profecías de la Biblia y va el libro de Apocalipsis y comienza a leer, uno dice, espérate, yo tengo que afirmar mis pasos, ¿por qué? Porque el tiempo se está acabando. Bendita la gloria del Señor. Por eso es que el apóstol dice, es bienaventurado, es feliz y es dichoso. ¿Y sabes cuál es el verdadero mensaje de la profecía para los creyentes? El verdadero mensaje para la profecía de los creyentes es que seamos santos, porque Dios es santo. ¿Sabía usted que el Señor viene a buscar una iglesia santa? ¿Cuántos lo sabían? A ver las manos. El Señor viene a buscar una iglesia santa. El Señor no viene a buscar una iglesia que habla más que lengua. No. El Señor no viene El Señor no viene a buscar una iglesia que se pasa haciendo obras nada más. No, por encima de los dones, de las obras y de todo lo que usted quiera ver hermoso, lo que el Señor viene a levantar es una iglesia santa. Bendita la gloria de una iglesia santa. Entonces, el mensaje para el pueblo del Señor es que seamos santos, porque el Señor es santo. ¿Y por qué el arrepentimiento es importante? Porque es precisamente el arrepentimiento quien te va a ayudar a ti a tornarnos hacia la santidad del Señor. Aleluya. Dese una vueltita. Para que usted vea que eso significa tornar. Mire para atrás, mire para atrás. Eso significa tornar. Aleluya. Eso es lo que significa tornar. El arrepentimiento es la acción de tornar, de virar y poner nuestra mirada en la santidad del Señor. Por eso es que el arrepentimiento es importante y es necesario. Cuando nosotros definimos la palabra santidad, A.B. Tozer dice en uno de sus libros que nosotros no conocemos nada realmente de lo que es la santidad divina. Nosotros podemos ni siquiera distinguirla, ni siquiera podemos accesarla, ni siquiera podemos comprenderla, y muchas veces la vemos inalcanzable, porque esa es la realidad. Porque el hombre natural, dígale al hermano que está a su lado, usted es un hombre natural. Porque el hombre natural es como naturalmente es el pastor, ciego. El hombre natural está ciego ante la santidad del Señor. Usted puede entender eso. El hombre natural es ciego ante la santidad de Dios. Aleluya. Aleluya. Nosotros le podemos temer al poder de Dios. Nosotros podemos admirar la sabiduría del Señor. Pero lo que nosotros ni siquiera nos podemos imaginar es la santidad de Dios. Le tememos al poder del Señor. Lo repito otra vez. Nosotros admiramos la sabiduría de Dios. Pero ¿cuánto realmente ustedes conocen la santidad del Señor y se la pueden imaginar? La santidad del Señor es inimaginable. No hay palabra que pueda describir la santidad del Señor. Entonces eso me lleva a mí a una pregunta:
¿cómo yo puedo llegar a ser santo? ¿Cómo yo puedo llegar a ser santo en el Señor? Yo bromeo mucho con los hermanos de la iglesia aquí en el santuario, y cada vez que yo los saludo, ¿qué es lo que yo siempre les digo a ustedes? Que el Señor les bendiga, les guarde y los haga un santo, que trabajo le va a costar al Señor. Aleluya. Siempre digo lo mismo, que trabajo le va a costar al Señor hacerlo santo. ¿Por qué? Porque mi idea de santidad es limitada. La santidad del Señor va más allá del concepto de santidad que yo pueda tener. Dijo un escritor en uno de sus libros, en su deseo de que tú lo veas, hace una pregunta en ese libro. Dice: ¿cómo debería la santidad de Dios, aunque incomprensible, finalmente impactar la vida nuestra? ¿Cómo la santidad de Dios, aun cuando es incomprensible, aun cuando es inaccesible, me puede impactar mi vida? Hay una manera de cómo eso puede impactar mi vida. Aleluya. La santidad de Dios es la que debería dirigirnos y darnos un claro reflejo en nuestras vidas. Pero ¿cómo eso ocurre? ¿Cómo eso ocurre? Cada persona entiende que Cristo, viviendo en él o en ella, puede escuchar a Dios decir: como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que antes teníais. Aleluya. Cuando vivíamos, ¿cómo? En ignorancia. Aleluya. Eso lo dice la palabra del Señor. Más bien seamos santos en todo lo que hagamos, como también es santo quien los llamó y quien nos llamó. Pues escrito está: seamos santos porque nuestro Dios es santo. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Pues entonces, ¿cómo la santidad nos puede impactar? Pues te voy a contestar. De la única manera que la santidad de Dios te impacta, la santidad de Dios me impacta a mí, la santidad de Dios impacta a los seres humanos, es con el arrepentimiento. No hay otra. No hay otra forma de ser impactados con la santidad de Dios. Es el arrepentimiento lo que nos hace tornarnos hacia la santidad de Dios. Usted no se arrepiente tomando un profundo respiro y luego se siente mejor. Tú solamente te arrepientes cuando te das vuelta y regresas hacia Dios. Cuando yo torno mi mirada hacia el Señor, entonces la santidad de Dios impacta mi vida. Y eso es lo que llamamos arrepentimiento. Arrepentimiento. Cuando nosotros nos arrepentimos, tornamos nuestra mirada al Señor, inmediatamente la santidad de Dios impactó nuestras vidas. Es la única manera de ser impactado por la santidad de Dios, con el arrepentimiento. Por algo dijo el apóstol Juan: bienaventurado el que lee, el que escucha, el que entiende las palabras de esta profecía. ¿Por qué somos bienaventurados? Porque cuando usted lo lee, usted comprende que Dios lo que demanda de su pueblo es que vivamos una vida de arrepentimiento. Porque el arrepentimiento te impacta con la santidad del Señor. Aleluya. Oh, gloria sea el Señor. Como tú te sientas no marca ninguna diferencia. Puedes tener el sentimiento o no tienes que tener el sentimiento. Lo esencial es que hagas algo al respecto. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿O a qué nos está llamando el Señor? Nos está llamando a vivir una vida de arrepentimiento. Y cuando hablamos de arrepentimiento, no es un llamado a sentir remordimiento, porque la gente confunde el arrepentimiento ¿con qué? Con el remordimiento. El remordimiento significa que tú te sientes culpable. Yo me tengo que sentir culpable para confesar al Señor como Salvador. Pero la diferencia del remordimiento es que simplemente te sientes acusado y no hay en ti el deseo de mirar hacia el Señor.
Eso lo vemos en dos personajes bíblicos. ¿Cuál fue el primero? Judas. El discípulo Judas, cuando traicionó al maestro, ¿qué fue lo que él hizo? Cuando se dio cuenta de la embarrada que había dado, corrió a devolver las 30 monedas de plata. Y los mismos que le pagaron y le entregaron las monedas, no les importaba. Ese es tu problema, porque ni la plata queremos. Ya queremos lo que estamos buscando. Al maestro. Ya lo tenemos a él. No nos interesa el dinero. Dice la Biblia que él tomó la plata, la tiró y salió corriendo, sintiéndose culpable de lo que había hecho, de la traición que había cometido. Y fue tanto el remordimiento en su vida que terminó acabando con ella. El apóstol Pedro hizo exactamente lo mismo. Igual traicionó al maestro, ¿sí o no? 3 veces lo negó. El Señor le dijo: antes de que el gallo cante me negarás. ¿Cuántas veces? 3 veces. Y lo negó de una manera bien tremenda. Una manera hasta ridícula, pudiésemos decir. Porque él se mezcló hasta con los galileos. Y muchos le decían: pero este no es uno de los que andaba con Jesús. Este no es uno de los galileos que se pasaba mezclado con el maestro. ¿Y qué decía el apóstol Pedro, discípulo en ese entonces? No, yo ni siquiera le conozco. Ay, eso me parece a la manera de muchos cristianos hablar hoy en día. Aleluya. Su testimonio dice que ni siquiera conocen al maestro. ¿Qué pasó con Pedro? Cuando el Señor se le apareció mientras estaba pescando, le dijo: Pedro, ¿me amas más que a esto? Cuando se lo dijo la 3ª vez, su corazón en ese momento cedió al llamado del Señor. Judas no pudo ceder. Pedro sí cedió, porque Pedro amaba al Señor. Pedro estaba completamente arrepentido. Por eso fue que le dijo al Señor: tú sabes, Señor, que te amo. ¿Cuántos pueden decir aquí: tú sabes, Señor, que yo te amo? ¿Ve la diferencia? El arrepentimiento no es sentir remordimiento por tus pecados. El arrepentimiento es un llamado a un about face. El arrepentimiento es un llamado a tornar nuestra mirada al Señor para poder ser impactados con la santidad del Señor. Judas no dio ese about face. Judas no tornó su mirada al maestro, pero Pedro sí. ¿Usted cree que sintiendo remordimiento es arrepentimiento? Usted está bien equivocado. El llamado es a tornar nuestra mirada al Señor. Segunda pregunta: ¿cuál es mi estímulo para arrepentirme? ¿Qué te ha estimulado a ti a vivir en arrepentimiento? Mira, hermana, esta pregunta me voy a detener un poquito en ella porque estoy preocupado. ¿Usted sabe cuántos creyentes hay perseverando en las iglesias? Consecuencia de emociones, consecuencia de estar negociando con Dios y estar haciendo trueques con Dios. Señor, si tú sanas a mi hija, yo te sirvo. Señor, si tú me provees una casa, yo te sirvo. Señor, si tú me provees un buen trabajo, yo te sirvo. ¿Cuántos los han escuchado? ¿Verdad que los hemos escuchado? Señor, si tú salvas a mi hijo de esa terrible enfermedad, yo te voy a servir. Gente que hacen y quieren hacer trueques con el Señor. Otros que pasan al frente a recibir la oración a base de emociones. Porque déjame decirle, las alabanzas emocionan, ¿sí o no? Claro que emocionan, porque somos seres emocionales. Y por ser seres emocionales, cuando escuchamos a Mayra y a Abigail cantando al Señor, aquí estábamos todos. Habían algunos llorando, otros con las manos levantadas, tocados por el poder del Señor.
Y en un momento como ese, es posible que muchos cedan y quieran recibir la oración de fe. Lo que me pregunto, si han sido convencidos de que son unos pecadores. ¿Qué es lo que te estimuló a arrepentirte a ti? ¿Por qué tú te arrepentiste? ¿Quién te llamó a arrepentimiento? ¿Sabes lo que dice la Biblia? Óigame bien, porque usted tiene que tener las cosas claras. La Biblia dice que la fe viene por el oír de la palabra del Señor. La palabra del Señor es la que te dice: tú eres un pecador. La palabra del Señor es la que te dice: sin mí nada podéis hacer. La palabra del Señor es la que te dice: fuera de mí no hay quien salve. No es un corito, no es un trueque de sanidad, no es un trueque de provisión. No, es la palabra del Señor la que trabaja en cada uno de nosotros. ¿Están de acuerdo conmigo? Pues denle un gloria a Dios al Señor. Alabado sea el Señor. Ay, Freddy, si tú supieras lo que muchos dicen, ¿cuál es tu estímulo para arrepentirte? Pues te voy a decir lo que muchos dicen. Hay muchos que dicen: yo soy una persona bendecida. Ellos son bendecidos porque tienen 4 pesos en la cuenta de banco. Ay, yo soy una persona bendecida porque tengo estacionado frente a mi casa un Mercedes-Benz. Soy bendecido. Yo soy bendecido porque tengo estacionado frente a mi casa un BMW. Porque tengo los bancos de medio lado. Y por eso yo soy bendecido. Esa es la bendición que habla el Señor en su palabra. Esa es la bendición que habla Dios. Te voy a decir por qué yo soy bendecido. ¿Alguien se atreve a gritar porque es bendecido? ¿Quién se atreve a gritar: yo soy bendecido por esto? La mayoría piensa que son bendecidos por cosas materiales. Yo te voy a decir por qué yo soy bendecido. Por lo menos yo. Yo soy bendecido porque yo fui obediente a lo que dice Apocalipsis 1, versículo 3. ¿Qué dice Apocalipsis 1, versículo 3? Lo acabo de leer. Yo soy bendecido porque yo he leído, porque yo he escuchado las palabras de la profecía, porque el tiempo está cerca. ¿Cuánto están esperando que el deseado de las naciones venga por su pueblo? Yo estoy esperando por ese gran día. Y ¿sabes qué? Cuando el Señor venga a buscar su pueblo, no viene a buscar gente con cuentas de bancos virá. No viene a buscar gente con Mercedes-Benz frente a la casa. No viene a buscar gente con BMW frente a la casa. No. El Señor viene a buscar un pueblo que viva de acuerdo a su palabra. El pueblo que dice: yo soy santo porque mi Señor es santo. Y para ser santo me tengo que vivir una vida de arrepentimiento. Y ese es el pueblo que Dios viene a buscar. Alabado, 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 alabado sea el Señor. Aleluya. Yo te voy a decir de qué manera yo soy bendecido. Por lo menos yo. Por lo menos yo no sé usted, pero yo estoy completamente asombrado por lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario. ¿Me pueden creer que yo escuché hace poco un predicador decir en su interpretación, el bobolón ese: ay, si la parte más fácil fue morir en la cruz. Ay, si la parte más fácil fue morir en la cruz, según él. Claro, qué fácil es decir eso de un púlpito con aire acondicionado como estoy yo ahora mismo,
Qué fácil es decir que la parte más fácil fue morir en la cruz desde un púlpito, aquí con todas las comodidades, ya gozando de una palabra completamente ya revelada, entregada a mí. Es fácil decirlo. Pero ¿podré yo decir lo mismo trepado en la cruz? En la hora tercera, cuando el Padre quitó su mirada del maestro y le dijo, y el maestro sintió la mirada que se fue del Señor cuando le dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eso fue lo fácil. Yo estoy asombrado por lo que Cristo hizo. ¿Cuántos están asombrados por lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario? Apocalipsis 1:5 dice: delante de su trono y de Jesucristo, Él es el testigo fiel de estas cosas, el primero en resucitar de los muertos y el gobernante de todos los reyes del mundo. ¿Usted sabe lo que pasó en la cruz? En la cruz, Roberto Chacón, en la cruz, en aquella cruenta cruz, el Señor llevó tus pecados, y mira que son muchos. El Señor llevó mis pecados. El Señor llevó los pecados de Lupe, y mira que eran muchos. El Señor llevó los pecados de Estela. El Señor llevó los pecados de Freddy. Esa fue la parte más fácil, Freddy. Cuando Freddy piensa en los pecados de él dice: yo no creo que esa haya sido la persona la parte más fácil. Cuando él piensa en los pecados que uno ha cometido, sin contar, alabado sea el Señor. En la cruz Él llevó el pecado de la humanidad. Ese pecado inherente que tenemos por la caída. En la cruz Él llevó ese pecado inherente y reconcilió al Padre con nosotros y estableció comunicación directa. Cuando resucitó de aquella tumba fría, oficialmente, sin que quede duda alguna, venció la muerte. Mira, el ver vencido a la muerte es más importante que juramentar con la mano encima de una Biblia y ser gobernante de un país. Es más importante que eso. Alabado sea el Señor. El vencer sobre la muerte, aleluya, es lo máximo. ¿Y sabes qué? Usted y yo hemos vencido y derrotado la muerte en Cristo, porque la Biblia dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Aquí no está Darío para controlarme. Aleluya. ¿Usted sabe por qué a mí me impresiona? ¿Usted sabe lo que me estimuló a mí a arrepentimiento también? ¿Usted sabe lo que dijo el Señor en Apocalipsis 1:6? Toda la gloria sea al que nos ama y nos ha libertado de nuestros pecados, al derramar su sangre por nosotros, y ha hecho de nosotros un reino ¿de qué? De sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria y el poder por siempre y para siempre. Amén. ¿Sabía usted que el Señor lo ha hecho real sacerdocio, nación santa, linaje escogido? El yo saber lo que el Señor iba a hacer conmigo sin merecerlo me ha estimulado a mi arrepentimiento.
yo puedo apartarme de la santidad y necesitar un llamado de atención de parte de Dios. Y pueden haber serias consecuencias negativas si yo no vivo una vida de arrepentimiento. Yo simplemente lo voy a mencionar y ustedes me escuchan, y después, como esto queda grabado, lo puede volver a escuchar, porque no tengo tiempo de ir lentamente a darle cita por cita. Pero lo que yo acabo de decir usted lo puede leer. Usted lo puede leer en Apocalipsis 1:11 hasta el 3, versículo 22. Ahora, ¿de qué yo me debo arrepentir? ¿O de qué yo me arrepiento? ¿O de qué me arrepiento? Nosotros tenemos que arrepentirnos de una vida de impiedad. Apocalipsis 1:3. Mientras Jesús, ¿qué hizo Jesús? Empezando en Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 en adelante, comenzó a darle una visita, a dar una ronda. Déjenme hacer un paréntesis rápido. ¿Para que ustedes creen que los superintendentes y los prevísteros o el presbiterio de las iglesias y de las denominaciones visitan las iglesias? ¿Para qué las visitan? Pues las visitan para, como dicen los mexicanos, para ver qué onda. O sea, para ver cómo andan las cosas, para ver cómo está la congregación en términos generales, si está funcionando, si se está predicando, si se está enseñando. Aunque hay algunas denominaciones que visitan las iglesias sin importarle la enseñanza, lo que le importa son los chavos. Ay, pastor, ¿qué usted ha dicho? Hay denominaciones que no les importa la enseñanza que se le dé del púlpito al pueblo. Lo que le importa es que haya de entrada. ¿No te gustó lo que dije? Escucha otro pastor. Pero cuando me escuches a mí, vas a escuchar lo que dice el Señor y punto. Para eso vamos a la... Si yo fuese superintendente, yo visito la iglesia para ver cómo están. Pero lo más que me debe interesar a mí es saber que se está predicando una sana doctrina. Eso es lo más importante. ¿Sí o no, Freddy? Tú que eres pastor. Eso es lo más que importa. Cuestión de que cuando yo me siente a escuchar al pastor predicar, si él dice algo que no va de acuerdo a la palabra de Dios, yo brinque. Yo diga, aquí está pasando algo. Pues ¿sabe lo que hizo el Señor Jesús? ¿Sabe lo que hizo el Señor Jesús? Él le dio una supervisión a las iglesias del Apocalipsis, a las 7 que están ahí. Él dio una rondita. Déjame ir a supervisar las iglesias a ver cómo andan. Y él empezó a visitar. ¿Y cuál fue la primera iglesia que Jesús visitó? La iglesia de Éfeso. Y cuando Jesús llega a la iglesia de Éfeso, inmediatamente en el versículo 4 del capítulo 2 le dice: pero tengo una queja contra ti. Ay, qué duro se oye. A mí se me paran los pelos de pensar que el Señor diga: pero tengo una queja contra ti. Esto es para pelo. Pero tengo una cosa contra ti. No me amas a mí, ni
ni se aman entre ustedes mismos. Han perdido el gozo. Y yo quiero y deseo que vuelvas, que te tornes, porque mira lo que dice el versículo 5. Mira lo que dice el 5. Mira hasta dónde has caído. Tengo que tener cuidado porque ahí está el micrófono. Mira hasta dónde. ¿Cuándo escuchamos esas palabras? Yo lo he escuchado de muchos padres que le dicen a sus hijos, ¿verdad? Yo lo he escuchado. Eso no pasa en mi casa, pero pasaba en muchos por ahí. Mira hasta dónde has caído. Tan buena madre que tiene y tan buen padre y tan buena. Mira hasta dónde tú has caído. Esas palabras son más duras que te den una bofetada. Yo prefiero que me den un bofetón a que me digan en mi cara y me restreguen en mi cara, mira hasta dónde tú has caído. Porque lo que te están diciendo entre líneas ahí es, no te da vergüenza. Mira lo que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso. Lo que pasa es que los demás te lo dicen con cariño, no. Te lo voy a decir crudo y raspado. Mira hasta dónde has caído. Vuélvete a mí y haz las obras que hacías al principio. Aleluya. Si no te arrepientes, mira lo que dice: vendré y quitaré el candelabro de su lugar entre las iglesias. Luego que le dice a la iglesia de Éfeso lo que tenía que decirle, fue a visitar la iglesia de Esmirna. Y cuando llega a la iglesia de Esmirna, prácticamente les está diciendo: no hay un aviso de arrepentimiento. Y le dice: el sufrimiento produce santidad. Luego llega a la iglesia de Pérgamo. Déjame volver otra vez a la iglesia de Esmirna. Yo quiero que usted entienda que el sufrimiento en las manos del Señor produce santidad. Produce santidad. ¿Qué dice Primera de Corintios capítulo 13? El amor es sufrido. ¿Qué dice el Salmo 23? Aunque ande en valle de sombra y de muerte. Usted puede entender que el sufrimiento es parte del proceso de la santidad del Señor en la iglesia. Entonces llega a la iglesia de Pérgamo y le dice: arrepentirse de la tolerancia a falsas enseñanzas y el pecado sexual. Apocalipsis 2, 14 al 15. Siguiendo la enseñanza de Balaam. ¿Cuál era la enseñanza de Balaam? El pecado que hoy en día sigue reinando, el pecado sexual. Y los nicolaitas, las falsas enseñanzas. Eso le dice el Señor a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo estaba embarrada, entiéndase, muchos de los líderes, en pecado sexual. Y en las enseñanzas de los nicolaitas, en las falsas enseñanzas. ¿No está pasando lo mismo hoy en día? ¿Cuántas iglesias siguen? Digo, no iglesia. La iglesia es del Señor y es santa y es pura. Pero ¿cuánta gente dentro de las iglesias están cayendo por el pecado sexual? ¿Cuántas congregaciones y denominaciones enteras están cayendo en las falsas enseñanzas?
La semana pasada en una iglesia bautista, no voy a decirle el nombre ni el lugar porque para qué, pero una iglesia bautista ordenó a una pareja de lesbiana al pastorado. ¿Se está acabando el tiempo, iglesia? Se está acabando el tiempo, iglesia del Señor. Las falsas enseñanzas. Luego que sale de Esmirna se va a Tiatira y le dice algo similar. Le dice arrepentirse de la tolerancia a la inmoralidad sexual e idolatría enseñada por falsas profetas, causando desunión. Apocalipsis 2:21. Le dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quieren renunciar a su inmoralidad sexual. Yo le voy a decir a muchos que me están oyendo, el Señor te está dando tiempo. Estás a tiempo. Se está cortando el tiempo. Va a llegar el día que el Señor está soltando soga y soltando soga y soltando soga, pero va a llegar el día que va a dar para atrás. Mira lo que dice ese versículo, quiero leerlo. Nosotros no lo leí, pero este lo voy a leer. Apocalipsis 2:22. He aquí yo la arrojo en cama. Ay, ay, ay. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran. Y si no se arrepienten de las obras de ella. Versículo 23. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Por eso es que dicen el cuco Apocalipsis. Si mira cómo habla el Señor. Luego va a la iglesia de Sardis. ¿Y qué le dice a la iglesia de Sardis? El versículo 3 del capítulo 3. Arrepentirse de la fe muerta y falta de obras. Dice, así que recuerda lo que has recibido y oído, obedécelo y arrepiéntete. Si no te mantienes despierto, cuando menos lo esperes, caeré sobre ti. Luego va a la iglesia de Filadelfia. Y le dice a la iglesia de Filadelfia algo parecido que le dijo a la iglesia de ¿cuál? ¿A cuál iglesia? A la iglesia de Esmirna. La iglesia de Esmirna y la iglesia de Filadelfia tienen un mensaje muy parecido. No hay un aviso de arrepentimiento, porque el sufrimiento produce santidad. Son iglesias fieles al Señor. Pero entonces llegó a la iglesia a la dura. Ya estoy acabando. ¿A cuál iglesia llegó el Señor después de la de Filadelfia? A la iglesia que está predominando hoy en día, la iglesia de la Odisea. Y le habla de arrepentirse de la autosuficiencia, del materialismo y de la fe tibia. Ay, voy a repetir esas tres porque están duras.
Los llama a arrepentirse de la autosuficiencia. Recuerden la enseñanza que di en estos días. Del crecimiento personal, de la autosuficiencia, de sacar el gigante que hay en ti, de los potenciales que tú tienes, y no depender del Señor. Del materialismo. La iglesia de hoy en día es materialista, ¿sí? Y de la fe tibia. Muchos teólogos no quieren entender que la Biblia dice y habla de la fe tibia. Hay una fe tibia, porque si no lo hubiese, Apocalipsis no la mencionaría en el capítulo 3, versículo 19. Porque el apóstol Pablo, escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, dijo: yo reprendo y disciplino a todos los que amo. Por tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Si le habla de fervor, y le habla de arrepentimiento, y le habla de disciplina, ¿cuál es la razón por hablar de esa manera? Porque están tibios. Y el COVID-19 ha sido el medio para poner más tibia a la gente de lo que ya estaban. Arrepentimiento a nuestra impiedad. Con esto concluyo. Cuando nos encontramos o nos hemos encontrado cara a cara con la santidad de Dios y recordamos lo que el Señor hizo en la cruz del Calvario y nuestra función como sacerdote, necesitamos usar el marco de las palabras de Jesús a las 7 iglesias y considerar nuestras iglesias y nuestras vidas. ¿Dónde necesitamos arrepentirnos en nuestras vidas personales? ¿Dónde necesitamos arrepentirnos en nuestras vidas personales? Estamos, iglesia del Señor, tolerando la inmoralidad sexual. Estamos escuchando y tolerando doctrinas falsas. Estamos siguiendo a líderes en vez de a Jesucristo. Estamos siendo divisivos o confiando en nuestras riquezas, poder y ciudadanía terrenal. Aleluya. Y donde necesitamos arrepentirnos como iglesia, ¿qué pecado estamos tolerando? ¿Dónde estamos exaltando enseñanzas equivocadas y filosofías mundanas? ¿Dónde estamos permitiendo que la discordia se infiltre? ¿Dónde hemos empezado a morir a estar tibios en cuanto a preocuparnos por nuestra comunidad y el mundo? ¿Dónde nos hemos vuelto confiados en nuestra propia riqueza y poder y aún somos capaces de sufrir? Son preguntas que estoy leyendo para que meditemos. La vuelve a escuchar otra vez en su casa. Preguntas que el Señor hace. ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? Nosotros hemos permitido, hemos tolerado lo que el Señor no agrada. El llamado es arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Tornar nuestra mirada. ¿Y por qué eso es importante? Porque el arrepentimiento impacta la santidad de Dios en nuestras vidas. Póngase en pie, iglesia. Que se me fue el tiempo.